Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es 20 de diciembre de 2024 y a nosotros ya nos conocen. Somos los kinesiólogos Matías Osa y Nelson Adler. ¡Oh! Y Nelson Qué Adler, que está terrible un poquito mi voz. afónico. Estoy un poquito afónico. Pero creo que este año hicimos el récord de como 2 o 3 capítulos. Así que a toda la gente que nos eligió, de hecho más de algún colega me mostró ahí que en su Year in Review en Spotify éramos su primero o segundo podcast más escuchado, así que qué bueno que lo que hemos grabado con los años con Matías tiene todavía vigencia y hay gente que lo escucha, así que gracias a la gente que, claro, que nos manda mensajes y nos dice, bueno, ¿cuándo van a grabar otro capítulo? Bueno, acá estamos. Como sí, 9 meses después del último capítulo. Que el último fue el de termoterapia. De termoterapia. Termoterapia superficial. Y hoy día nos toca crioterapia. Vamos a ver, el hielo, ¿lo dejamos solo para la piscola o de verdad lo aplicamos en clínica? Buena pregunta. Yo creo que para ambas, pero la idea es poder revisar un poquito qué es lo que ha mostrado la evidencia en cuanto al uso, porque siguen todavía como algunas ideas bien antiguas desde el punto de vista más físico, pero sería bueno ver, qué pasa con la evidencia clínica. De hecho, en algún momento estuvo hasta contraindicado en lesiones porque podía como parar el proceso inflamatorio, podía frenar la reparación del tejido. Después se pasó que no, tenía que usarse para no permitir la vasodilatación y un montón de cosas que al final, dentro de los pocos estudios que hay, que ver la penetración, por ejemplo, del frío en la piel, no es más allá de 1 centímetro. Entonces, al menos el área del dolor musculoesquelético, está siendo más utilizado como analgésico. O sea, a nivel del efecto que tiene en receptores cutáneos, como analgésico, más que el efecto propio más conocido del hielo como un vasoconstrictor. Exactamente. Sí, ese acrónimo, el RICE, que lo hemos usado como un mantra por años, es bien antiguo. Ya es del doctor Gabe Merkin y tiene su origen en 1978. 78. Tiene casi mi edad ese acrónimo. Wow. Desde ahí viene el reposo, hielo, compresión y elevación, que le han ido cambiando algunas cosas. Le pusieron la P al principio para que agregarle la protección. El price, claro. El price. Después fue con M al final. Claro, Memorial Police era protección, carga óptima en inglés, optimal loading, ice, compression y elevation. O sea, como más o menos el RICE, pero en vez de descanso es carga óptima. Así que claro, tenía sentido que evolucionara esta regla RICE al Police. Y algunos autores han propuesto, un tiempo después, propusieron el Peace and Love, que es más o menos lo mismo, que salió en el 2019, y el PEACE era proteger, elevar, evitar lo antiinflamatorio, compresión, educación, carga, optimismo, vascularización y ejercicio. O sea, era como ya. ¿Qué quieren inventar después? Sí, era muy Peace and Love. Claro, muy Peace and Love. Pero más o menos mantiene la base, y sabemos que quizás lo más relevante de ahí es la carga óptima. ¿Ya? Y lo de evitar antiinflamatorios también, pues si sabemos que la inflamación y toda la cascada de inflamación es positiva cuando hay lesiones, porque tienen que ayudar a reparar, lógicamente. Entonces, está bien. Y la carga óptima también para generar y gatillar la mecanotransducción en el tejido que se está reparando. Así que, pero sí, si nos ponemos a leer así más a fondo el Police y el Peace and Love, la verdad es que son bien similares. Y la idea central es la misma, o sea, de tratar de acompañar el crecimiento del tejido y de la recuperación de la lesión. Eso sería como la introducción. Claro. Eso es más o menos lo que vamos a conversar ahora. Ya, la crioterapia. Yes. La crioterapia es
no es poner frío, es sacar calor. Ya, Claro. si repasamos un poco la física, la termodinámica, cualquier método que usemos para extraer calor del cuerpo o parte del cuerpo es crioterapia. Recordemos que calor es una forma de energía y se transmite desde los cuerpos que tienen mayor temperatura a cuerpos que tienen menor temperatura a una velocidad que depende de la diferencia de la temperatura entre los dos. Y eso es importante cuando después vemos el tema del calor específico de lo que estamos usando, de la gente que estamos usando. Porque un agente que tenga un mayor calor específico, o sea, que se necesite más energía para cambiar la temperatura, va a mantener su temperatura por más tiempo. Entonces no es lo mismo el aire frío que el agua fría. Ya, el aire Claro. frío va a alcanzar una temperatura de equilibrio más rápido. Entonces va a tener un efecto por poco tiempo. Ya, mientras que el agua fría, el agua tiene un calor específico mayor, se va a demorar más tiempo en alcanzar un equilibrio de temperatura y va a extraer calor por más tiempo. Entonces, la velocidad con la que extrae calor el agua es distinta que la velocidad con la que puede extraer calor el aire. Entonces, tenemos que poner atención a cómo es la física y cómo son las características de los agentes que estamos usando para extraer calor. Otra cosa es que desde la fisiología, los termorreceptores son más sensibles a los cambios de temperatura que a la temperatura en sí. Entonces, cuando sentimos frío, sentimos que estamos perdiendo calor. No sentimos que, o sea, en el fondo no nos está informando la temperatura, nos está informando la temperatura está bajando. La variación que hay. Claro. Nosotros hacíamos en fisioterapia, hacíamos un experimento con los estudiantes que les poníamos una compresa húmedo caliente en la espalda y medíamos la temperatura con un termómetro de superficie. Y le preguntábamos por la sensación. Y cuando sacábamos la compresa, la temperatura todavía estaba por sobre la temperatura basal, pero como la temperatura va bajando, las personas decían que sentían frío. Entonces estaba por sobre la temperatura que tenía antes de aplicar la compresa incluso, pero como la temperatura iba bajando, en realidad lo que sentían, la sensación era de frío, porque en el fondo estamos notando la diferencia de temperatura y no la temperatura en sí. ¿Y para qué nos sirve, qué uso le damos a la crioterapia? ¿No? Cuando la usáis tú, además de poner el hielo a la piscola, ¿para qué más usáis el frío? El clásico es para, o sea, si lo dejamos así como una regla general, el más clásico de todo es en lesiones agudas. Ese sería como el uso clásico, o sea, lesiones cronificadas, solamente hablando en términos de tiempo, nomás no nos vamos a meter en definir qué es la cronificación de un cuadro, pero solamente por tiempo, se supone que en la primera semana uno debiese usar en cuadro agudo, digamos, agudo hasta subagudo quizás, el frío, supuestamente para contener esta respuesta inflamatoria, para tratar de disminuir los efectos secundarios propios del efecto de la reparación, que tienen que ver con vasoconstricción, dolor, aumento de volumen, bueno, todos los signos cardinales de la inflamación. Y por otro lado, se supone que ya pasada esta barrera de tiempo, uno debiese usar calor. Eso es como lo clásico que enseñan, yo creo, en cualquier escuela de salud, en cualquier escuela de kinesiología, y por lo tanto se le da como un rol súper acotado al uso del hielo. Entonces pareciera que si uno no trabaja con pacientes agudos, pareciera que el hielo no tiene mucho sentido. Y lo mismo pasaba con después algunas derivaciones del uso del hielo, por ejemplo, en terapia manual, ya como algunas técnicas específicas que ocupaban spray y stretch, en donde se utilizaba cloruro de etilo, por ejemplo, y se hacía una elongación, que en realidad el cloruro de etilo lo que causaba era como una pequeña anestesia local transitoria, y uno podía hacer una elongación un poquito más fuerte, ¿ya? Y otros usos, por ejemplo, más ligados al área deportiva, que tienen que ver con manejo de tendinopatías también, que ahí también es como bien, digamos, se puede entrar a conversar harto por qué usar el hielo en la tendinopatía o no. O todos estos métodos de recuperación, de recovery, con estas cámaras de hielo, con inmersión en agua La fría. inmersión en frío. Y un montón de cuestiones que se demostró que no generaban mucho efecto sistémico importante. Pero eso yo creo yo que es como la base de cómo se ocupa el frío. No sé si tú tienes algún otro uso más que se le pueda, o que se hable normalmente. Sí, el uso del frío está documentado desde hace ya como 3.000 años.
para los egipcios lo usaban para el tratamiento de la inflamación y de las infecciones. ¿Ya? Pensando en que un poco en la inflamación y las infecciones se ve uno de los signos de la inflamación, que es el calor, el aumento de temperatura. Entonces, eso les, les hacía pensar a estos antiguos que la indicación debía ser sacar algo de calor, o sea, poner a alguna gente que enfríe. Entonces, como lo más típico, lo más conocido es el uso en la inflamación y en el dolor. Ya más que nada, como decías tú, en el dolor agudo. O sea, he encontrado, la evidencia dice que es más efectivo esta analgesia en un dolor agudo que en el dolor crónico o persistente, por el mecanismo que tiene de actuar. Se supone que el frío o los efectos de la crioterapia van desde la analgesia, reducción del edema, control de la inflamación, eh, pero lo que más o lo que más hay evidencia es el efecto analgésico y algo con respecto a la inflamación y muy limitado con respecto al edema. O sea, los estudios que encontré en general reportaban resultados de la crioterapia en el dolor más que en otros indicadores. Uno que podría tener, o que decía que podría tener efecto en el edema, era uno que agregaba crioterapia en la extremidad superior mientras hacía drenaje de un linfedema producto de una mastectomía. ¿Ya? O sea, por ahí podría tener un efecto mayor en ese caso en particular, porque en la inflamación o el edema postoperatorio o después de una lesión musculoesquelética, pocos estudios reportaban el efecto sobre el aumento de volumen y eran más que nada efectos sobre el dolor, ya como el efecto analgésico de la crioterapia, ¿no? Claro, y de hecho, a nivel postoperatorio, en cirugía ortopédica, digamos, el uso del hielo es casi como que tiene que ir porque sí. Ya, a mi señora la operaron hace un par de meses del hombro y yo, bueno, estuve ahí con ella en el postoperatorio inmediato y las compresas que le colocaron eran, yo creo que no estaban a la temperatura que deberían estar y también la postura era como encima de la ropa, o sea, lo que llegó finalmente de efectivo hacia la zona de la piel de haber sido la nada misma, po. Pero al menos se ocupan postoperatorio, se utiliza también en cirugías menores, por ejemplo, a nivel odontológico, o sea, se sigue ocupando, pero claro, como tú bien dices, yo creo que el efecto principal tiene que ver con el efecto a nivel de la analgesia, ¿ya? Y por eso es que algunos autores, a pesar de que todavía, a pesar de la cantidad de años que se utiliza, como tú contabas, del frío, no existen protocolos bien estandarizados, pero de todas maneras se ha visto que es un poco, pensando en el tema del dolor, ¿cierto? Es un poco a la elección del paciente. O sea, en algunas personas con un cuadro doloroso, puede que el calor les genere más relajación y más disminución sintomática y sensación de bienestar, pero en otras personas funciona mejor el frío. Y al revés, o sea, hay personas que el frío les causa un poquito más de hipersensibilidad mientras el calor se las quita. Entonces, eso también es bien interesante. Yo al menos a mis pacientes les digo que prueben en su casa y qué cosa les hace mejor. Entonces de repente hay cosas que son como medias contraintuitivas. O sea, uno pensaría que en una neuropatía periférica no es buena idea utilizar frío y resulta que, claro, el frío disminuye la velocidad de conducción y genera también una saturación de receptores en la piel y se bloquea, por así decirlo, temporalmente la transmisión de información de la zona. Así que por ahí podría ir, yo creo, el uso que tiene que ver con ese, como a nivel más clínico, ¿ya? Porque toda la parte más metabólica, no sé, actividad tisular, cosas así, la verdad es que yo creo que queda bien para el laboratorio, pero no sé si en la clínica logramos traspasarlo de manera fehaciente. Sí, ahí está como un poco el ojo clínico, la experiencia que puede tener cada uno con el uso de agentes físicos y basándose un poco en lo que dice la fisiología y lo que nos informa un poco la evidencia clínica. Pero lo fome es que de evidencia clínica está súper estudiado el tema del dolor, o sea, ya desde Mm. hace siglos, ya que se conoce que
el hielo como que adormece, incluso se usaba como anestesia cuando hacían amputaciones en campo de batalla a los Sí. soldados. Era claro, con frío para adormecerlo, alguna bebida alcohólica, eh, algo para afectar un poco el sistema nervioso central, y de ahí a cortarle la pata al pobre soldado. Con un torniquete. Con un torniquete y claro, y hielito y agua, y un cinturón para morder, no sé, algo así Claro. de haber sido. Ahora, el efecto que tiene con respecto a la disminución de la conducción, de la conducción nerviosa. Ahí yo tenía, cuando estaba en el curso de fisioterapia, eh, le hacía la pregunta a los estudiantes si disminuye la velocidad de la conducción nerviosa, ya pensando en la nocicepción. Si Ajá. disminuye la velocidad de la conducción, significa que me va a doler más tarde, no que no me va a doler. ¿Cuál era la explicación que podían darle a eso? Claro, como que descarga menos. Claro, es que como nosotros, o el sistema nervioso, atribuye a la frecuencia de los pulsos la intensidad de la señal, porque Ujú. el potencial de acción sigue esta ley de todo o nada. Claro. Un estímulo de mayor intensidad no va a generar un potencial de acción de mayor amplitud. Ujú. Entonces lo que vamos a tener va a ser una mayor frecuencia de esos potenciales de acción. Si bajamos la velocidad de conducción, lo que pasa es que bajó la velocidad de conducción porque aumentó la duración del periodo refractario. Entonces, al aumentar la velocidad, la duración del periodo refractario, la frecuencia de los pulsos va a ser menor. Y eso es lo que hace la disminución de la conducción, que nosotros lo interpretemos como una disminución de la sensibilidad. Es que al haber una conducción más lenta, los pulsos tienen una menor frecuencia y eso es lo que interpretamos como una menor intensidad en el estímulo. Y eso es lo que hace el frío. ¿Ya? Y por eso tiene un efecto analgésico superficial. Claro, claro. Hay otras teorías que apoyan eso de la velocidad de la conducción nerviosa por saturación de los receptores. Como que al parecer entregarle mucha información de manera masiva, por ejemplo, con cold pack en una zona de piel, genera como ese adormecimiento también por saturación de información. Entonces pareciera que como que ese bloqueo acompañaría también a esta menor descarga de frecuencia, como tú comentabas. Pero es interesante que a pesar de la cantidad de años que se ocupa el frío, todavía no está claro a nivel, digamos, metabólico y también a nivel fisiológico cómo funciona. Porque es una cuestión que, no sé, cualquier persona entiende que cuando se pega y te duele, uno va y agarráis un bistec o agarráis hielo nomás que tenía en el refri y te lo ponen un El pañito choclo encima. O congelado. sea, claro, es casi como una cuestión así de, no sé, de conocimiento general, pero aún así todavía el mecanismo específico de cómo funciona y por qué induce, la verdad es que hasta ahora, 2024, todavía no existen consenso o información específica que diga, mira, por esto el frío está haciendo X efecto. Hay propuestas más que nada. O claro, quizá existen respuestas parciales, pero están Claro, en en un journal bien oscuro por ahí en alguna parte de internet, detrás de una pared de pago gigantesca. No sé cómo puede ser que nadie lo haya estudiado o nadie lo haya descrito. claro. Y de Yo hecho, creo que falta ahí en la comunicación en ciencia nos está faltando apoyo. sí, totalmente, totalmente. De hecho, sobre lo mismo que estábamos hablando recién de la disminución de velocidad, conducción nerviosa y el efecto analgésico que tiene efectivamente, también más o menos de la mano lo mismo, reportado como un potencial efecto negativo del uso de la crioterapia con la disminución o los cambios en la propiocepción y el control neuromuscular. ¿Ya? Por lo mismo, o sea, esta alteración podría jugarnos en contra, por ejemplo, si estamos en una sesión de rehabilitación, porque probablemente el paciente va a tener alterada la capacidad de ubicar en el espacio una articulación al realizar algún movimiento, por ejemplo, o va a estar más enlentecido. Entonces, claro, también hay uno diría como, entonces, ¿cuándo hay que usarlo? ¿Pues lo usamos al principio, al final? ¿Cuándo sería más recomendable, profesor? Considerando esto.
oye, es difícil hacer la recomendación con respecto a eso, porque si yo digo, por ejemplo, voy a aplicar frío al inicio para tener este efecto analgésico, entonces, mientras esté en su sesión de tratamiento, pueda, no sé, hacer su ejercicio, qué sé yo. Ujú. Teniendo en cuenta que también va a tener menos aferencia propioceptiva, o puede Claro. tener menos aferencia propioceptiva, que también van a afectar un poco en el aprendizaje motor, o va a tener que, o no va a ser tan efectivo el ejercicio, pero lo va a estar haciendo en un entorno más controlado, en el que es menos probable que se lesione. Pero si yo lo dejo la crioterapia para el final, como para disminuir los efectos de la potencial inflamación que podríamos haber generado durante la sesión, o del dolor que podría tener después de los ejercicios, qué sé yo, se va a ir con también esa disminución en la propiocepción, o esa alteración de su propiocepción, a un ambiente que quizá va a ser menos controlado, con mayor probabilidad de volver a lesionarse. Entonces, claro, pensando en eso, el riesgo que significa la crioterapia desde el punto de vista del efecto que puede tener en la conducción nerviosa, ya no solamente aprovechando el efecto analgésico, sino que como un efecto, una reacción adversa, o un efecto secundario que no necesariamente hemos tomado en cuenta, está difícil la respuesta. Es que, claro, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, en deporte, a ver que, no sé, por le hacen una barrida, un jugador de fútbol cae estrepitosamente, llega el equipo médico, le ponen hielo por todos lados, le tiran agua y le tiran cloruro de etilo para que se congele todo, supuestamente, le ponen hielo durante 2 minutos y la persona vuelve. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Porque no tuvo el suficiente tiempo como para que generara esta disminución, como generarle un sabotaje al deportista de que va a tener menor capacidad neuromuscular. O en realidad una cosa es como eh, lo que podemos hablar a nivel de laboratorio o teorizar, como estamos hablando ahora, versus lo que pasa en la clínica. ¿Cachai? Porque yo al menos he utilizado, de repente algunos pacientes utilizan al principio calor y al final frío, o frío al principio, y en realidad la afección, ¿cachai?, que se genera en el aprendizaje motor, en la ejecución de movimientos, la verdad es que puede que sea mínima. O sea, la dosificación que uno da en la clínica con una compresa fría, la verdad es que probablemente no alcanza a generar ninguna alteración a ese nivel. Distinto es si, por ejemplo, estáis caminando, no sé, pues descalzo en el hielo. Ahí distinto. O sea, claramente ahí van a haber alteraciones mucho más rápidas y a todo nivel, a nivel de vaso sanguíneo, superficial y profundo. O sea, cambia, pero muy distinto a la situación controlada que nosotros tenemos en la clínica. Sí, bueno, siempre nos van a llegar a preguntar, ¿qué me pongo, frío o calor? Y ahí la respuesta siempre es la misma, la clásica. Depende, Depende, depende. depende, Sí, porque pero ese mantra del, no, el calor tiene que ser después de las 72 horas, cuando es agudo, puro frío, claro, vemos que no tiene mucho sentido, considerando que necesitamos una exposición excesivamente alta a temperatura, no sé, como meterse en un frigorífico, por ejemplo, durante como media hora, como para efectivamente generar una vasoconstricción en la zona y que no se genere la cascada inflamatoria. O sea, con el hielo que ocupamos nosotros, el mismo la piscola, la verdad es que el efecto teóricamente podría ser, pero en realidad no llegamos a eso. no, y eso más o menos lo que dice Tú me mandaste una revisión Sí, una revisión que se del surgió British hace un par de Journal of años, si no me Sports equivoco. Medicine. Esta no, Ujú. octubre de 2024. Ah, tibiecita. Perdón, mira, o sea, está Sí, recién, sí, hay que ponerle maravilloso. hielo a esta. ¿Y ahí qué es ¿Y lo esa qué que concluye al decían? respecto de eso? Lo que concluyen es que, lo que primero concluyen lo que concluyen todas las revisiones. Necesitamos estudios de mejor Falta calidad. más, claro. Sí, pero porque todos los efectos que se han descrito, según esta revisión, o muchos de los efectos que se han descrito, son en modelos animales y poco en humanos. Entonces, Claro. un poco esperando a que haya resultados de estudios en humanos, la crioterapia se podría recomendar en las primeras 6 horas después de una lesión, para disminuir el dolor y quizá el hematoma, pero usarla con precaución después de las 12 horas después de la lesión,
porque, según los estudios de animales, de nuevo, dice que Ajá. podría interferir con la reparación tisular y con la regeneración tisular. Entonces, Claro, acorta más pero la ahí va el ventana tema, todavía en la que aplicamos el libro. claro, pero ahí está como la escala entonces, pues. Porque normalmente cuando se aplican, igual que los estudios que hay de ultrasonido terapéutico que ocupamos nosotros, muchos estudios aplican la onda mecánica directo en un tejido en condición de laboratorio y se ve que se generan ciertos cambios, pero claramente con toda la impedancia acústica que existe con la piel, tejido adiposo de ahí para abajo, la verdad es que claro, una cosa es como, oye, esto potencialmente hace la vibración mecánica por el sonido y en realidad esto es lo que pasa acá. Entonces si tú dices que hay una ventana de 6 horas inmediatamente después de lesionarse, yo diría que el 99% de los pacientes que nos llegan, si no es más, no ya están fuera de esa ventana que causa efecto protector positivo o un efecto detrimental. Entonces, quizás los colegas que trabajan al lado de la cancha en el área de deporte tienen como más probabilidad de utilizar crioterapia así como para prevenir el dolor y potencialmente el hematoma. Pero todo el resto de nosotros, la verdad es que quizás el analgésico sería el más significativo. Sí, porque ningún outcome a mediano o largo plazo es mejor cuando se ha aplicado crioterapia. Mm. No son peores, pero no hay ningún outcome clínico relevante, ninguna eh, actividad, ninguna tarea que sea mejor si es que se aplicó crioterapia al inicio o no. O sea, pensamos en el efecto muy agudo de la crioterapia como para decidir Claro, usarla. interesante. Sí, no sé si encontraste tú algo más. Le Bueno, preguntaste encontré a más a ChatGPT, no fondo, sé. ja, encontré más a fondo el tema de Peace and Love, que lo podríamos ¿Ya? conversar porque ahí está como más descrito el uso agudo que tiene el hielo. Entonces, partamos por el POLIS, ya que tradicionalmente todas las guías de manejo de lesiones musculoesqueléticas más agudas, como ya conversábamos, evolucionaron del RISE, después al PRICE, después al POLIS y hasta el 2019 por lo menos el Peace and Love. Entonces el POLIS era protección, carga óptima, hielo, compresión, elevación, ya por la sigla en inglés. Protección, como le dice el nombre, va a ser limitar la actividad que pueda agravar la lesión sin inmovilizar completamente, ya en el caso que sea estrictamente necesario. La carga óptima, a diferencia del reuso absoluto, es la aplicación temprana de cargas controladas y progresivas para estimular la recuperación y promover la cicatrización tisular. Además, evitar la atrofia en el caso que se tenga que inmovilizar. Luego el hielo, lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? La crioterapia, y de hecho, la guía lo dicen, se incluye para el manejo del dolor, especialmente en las primeras fases de la lesión para la inflamación. O sea, ahí está como el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. La compresión para el control del edema y la elevación para reducir la acumulación de líquido intersticial, o sea, básicamente por gravedad. Entonces, salió después como esta modificación del Peace and Love, que son varias cosas, hemos dicho protección, elevación, evitar antiinflamatorios, compresión, educación, carga, optimismo, vascularización y ejercicio. Entonces esta fue propuesta en el British Journal de Sport Medicine en el 2019 y habla entonces que el proteger, el Peace sería como para la fase aguda y el Love estaría pensado más en la fase subaguda y ya retorno a la función. Entonces, la del PIS sería proteger, que es lo mismo, el elevar, lo mismo, evitar antiinflamatorio, que es interesante porque en realidad el uso antiinflamatorio se ha visto que sí, efectivamente, esos pueden interferir en la respuesta inflamatoria para la regeneración tisular. Entonces, Sí. claro, no se recomienda hoy en día el uso de antiinflamatorios en lesiones agudas porque queremos que siga la inflamación para que se genere esta regeneración o la reparación tisular. Eh, y la educación es básicamente darle medidas de autocuidado al paciente, poder empoderarlo con el regreso a la actividad, etcétera. Y por otro lado, el LOF, que habíamos dicho entonces, etapa subaguda, retorno a la función, la L sería de carga, ya sea progresión gradual a la carga mecánica, ir estimulando la reparación del tejido. El optimismo, ¿ya? Es fomentar la mentalidad positiva
y el afrontamiento activo del proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta la relación entre factores psicológicos y recuperación. ¿Ya? A pesar de que nos reímos porque, claro, es como muy hippie hablar, como meter dentro de la regla el tema del optimismo, pero tiene que ver mucho con la educación pues, y con el pronóstico también, o sea, con el paciente, bueno, ¿cuándo voy a lograr tal cosa? Entonces, ahí vale la pena recordar la fisiología y sabe que tenemos X cantidad de tiempo para que se recupere su lesión por medio de esta carga óptima y está en buenas manos, el optimismo. La vascularización, introducir ejercicio cardiovascular suave para el acondicionamiento general, ¿ya? Y la última de ejercicio, esa era la última, con esa se acaba el LOF, ¿ya? Entonces eso también tendría que ver con ejercicio funcional específico, ya rango de movimiento, control neuromuscular, o sea, sería como ya en esta fase pasar de esta carga óptima inicial para favorecer el crecimiento del tejido nuevo, ya sería como ir dándole cargas de estímulo más grandes para también ir adaptando el sistema neuromuscular para lo que viene, no solamente pensando en deportistas, sino que en reinserción laboral o incluso vuelta a la actividad de la vida diaria. Así que sería como en resumen las dos, ¿ya? La crioterapia o el frío forma parte de algo más integral, ¿cierto? Como Claro, parte sí. de varias acciones, varias intervenciones y tener claro cuál es el efecto que esperamos. Ya que en el caso del frío, yo creo que podríamos esperar analgesia del frío. No sé si podríamos, para las condiciones en las que habitualmente lo aplicamos, como decías tú, el colega que está al lado de la cancha viendo al deportista que se lesionó durante el entrenamiento o durante un juego, durante una competencia, ahí lo vean en un estado muy agudo, pero en general los que van a llegar a una consulta ya pasaron esa ventana de 6 a 12 horas que nos dice esta revisión sobre cuándo podremos esperar efecto positivo o más allá de tener efecto o lograr un efecto negativo, que tiene que ver con ya retrasar la reparación, que tampoco veo o creo que sea demasiada la magnitud de ese retraso en la reparación. Claro, porque si no, no se recomendaría el uso postquirúrgico inmediato de hielo. Se sacaría, o sea, de hecho sería como no, porque estamos recién operados, necesitamos que esté esta inflamación. Así que yo me quedo con eso, me quedo con la parte más analgésica, pero como parte de un todo. No creo que sea un recurso terapéutico tan necesario para la mayoría de las cosas, probablemente, pero claro, en algunas personas puede que dé una respuesta analgésica quizás mayor a otros métodos, pero eso ya hay que ir probando en cada persona, como es la sensibilidad propia. Sí, así que úselo de manera juiciosa, digamos. Eso mismo. Así es. Y por Y eso, último, una duda sí, importante. ¿Whisky con hielo o sin hielo? con hielo, Con hielo. con hielo. Ya. Sí, la Yo sin evidencia hielo. dice que la evidencia dice que el hielo es importante. En todo caso, yo no tomo whisky. Mira. Bueno, pero sí coincidimos en la piscola. Sí. Sí, ahora, ¿con poco hielo o con mucho hielo? Depende. ¿Viste? Si el depende clásico. Depende si la Coca-Cola estaba fría previamente o no. Ahí hay algo también importante con respecto a la cantidad de calor. Porque si tú le pones poco hielo, se va a derretir más el hielo, porque va a haber más diferencia de temperatura, y va a durar menos el hielo y se va a derretir. Y te va a quedar Claro, aguada tu piscola. Si claro. tú le pones mucho hielo, va a bajar la temperatura y no va a derretir el hielo. Entonces Sí, no se te va a aguar tu trago. Entonces al trago, si tiene que ser harto frío, hielo. póngale mucho hielo. Al jugo Mira. también, sí, Sí, al agua, todo. al agua, a Mu- cualquier estilo. al agua, sí. Claro, a la Está gaseosa. bien. Con harto Mira, hielo para que está bien. no quede más aguado. Mira, me quedo con eso al final entonces de este capítulo. Al alcohol, al trago ponerle harto hielo para que no quede aguado. Bien. Y ahí lo tienen, po. Entonces, el hielo no solo para la piscola, también para el juguito. Bueno, nos pueden encontrar siempre en redes sociales, en Instagram, @kinesiocracia. También hay una fanpage en Facebook, ahí somos Kinesiocracia Podcast.
Este podcast, Kinesiocracia, Gobernados por el Movimiento, está disponible en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en todas las otras plataformas que distribuyen este formato. Si nos escuchan en Apple Podcast o en Spotify, recuerden que se puede hacer interacción. Ustedes pueden comentar, pueden también calificar, así que cualquier feedback es bienvenido. Ya, nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí también estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Y hasta la próxima y sigamos en movimiento.